Me ordenaron hacer café para todos, sin saber que yo acababa de comprar la empresa. El aire olía igual que antes. A cartón reciclado, a café quemado. A sumisión. Volvía a ese lugar del que había salido hecha pedazos 2 años atrás, no por falta de talento, sino por el capricho de un jefe con poder y cero escrúpulos. Mi primer trabajo serio. Mi primer despido injusto. Nadie me vio cuando entré al edificio, nadie me saludó en recepción. El nuevo uniforme de asistente administrativa, el mismo que yo había llevado en mis peores días, fue suficiente camuflaje. De hecho, lo había conseguido a propósito. Hoy no venía a ser vista. Venía a mirar. A elegir. A decidir. Faltaban 10 minutos para que comenzara la junta semanal de ejecutivos. Yo, por supuesto, ya estaba dentro. Sentada en la esquina de la sala, con una carpeta de reportes frente a mí, aparentando tomar notas. Nadie me prestaba atención. Solo una asistente más. Solo otra cara sin nombre. La puerta se abrió con fuerza. Él entró como si aún controlara el mundo. ¿Quién es la nueva? Gruñó al ver mi rostro por primera vez. No esperó respuesta. Necesitamos café. Para todos. Y rápido. Tragué saliva. No por nervios, sino por la avalancha de recuerdos que su voz arrastraba. Había sido el quien me gritó frente a todo el equipo por un error que no cometí. El quien se rió cuando pedí una revisión de mi contrato. El quien me despidió un viernes a las 6 de la tarde por no encajar con la cultura de la empresa. Y ahora estaba ahí, ordenándome hacer café. Curioso cómo funcionan las cosas cuando se mueve el dinero. Porque la noche anterior, con una pluma y 2 abogados, había comprado el 57% de Valcorte Group. Pero todavía no era el momento de decírselo. Lo miré. Sonreí. ¿Cómo lo quieren? Pregunté. Negro. Y con respeto. Se burló uno de los gerentes, provocando risas. Sentí como se me incendiaba la sangre. Pero me giré. Caminé hacia la pequeña cocina. Cada paso me dolía como una puñalada a mi dignidad. Pero valía la pena. La escena que se venía sería aún mejor que cualquier venganza soñada. Uno de los juniors, el único con algo de empatía, se me acercó mientras la cafetera borboteaba. No tienes que dejar que te hablen así, me susurró. Lo miré. Me dieron ganas de decirle quién era, pero no. No todavía. A veces vale la pena callar un poco más. Ya verás por qué. La máquina terminó su ciclo. Agarré la bandeja con 10 tazas. Las coloqué con cuidado sobre la mesa de reuniones. Todos seguían hablando, ignorándome por completo. Hasta que se hizo el silencio. Alguien acababa de entrar. El director de operaciones, con un sobre en la mano. Buenos días, dijo, y todos se callaron. Antes de comenzar la junta, tengo que anunciar un cambio estructural. Vi los rostros tensarse. Algunos se acomodaron en las sillas. El que me mandó a hacer café, palideció un poco. Pero yo mantuve la sonrisa. Y aún no saben lo que viene. El director de operaciones desplegó una hoja. Sus dedos temblaban apenas, como si ni él creyera lo que iba a leer. Aclaró la voz. A partir de hoy, la mayoría accionaria de Valcorte Group pertenece a una nueva inversionista. Y en efecto inmediato, ella asume la dirección general de esta empresa. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales, ahogados por el eco del nombre que leyó después. Mi nombre. Y entonces todo se congeló. Las tazas dejaron de moverse, los gestos se endurecieron. Vi como los ojos de mi antiguo jefe se abrían de golpe. ¿Qué? Soltó con una risa seca, falsa, como si esperara que todo fuera una broma. Me miró, confundido. Luego furioso. ¿Ella? ¿Ella es la nueva dueña? Lo dijo como si acabara de ver a una cucaracha subir al trono. Esto es una locura. Una asistente. ¿Lo es? Le respondí, por primera vez mirándolo directo. Porque tú me trataste como si no valiera ni un minuto de tu tiempo. Como si jamás fuera a llegar más lejos que esta bandeja de café. La sala entera enmudeció. Vi como un par de ejecutivos bajaban la mirada, incómodos. Sabían. Siempre supieron. Pero nunca dijeron nada. No tienes idea de cómo se maneja una empresa como esta. Gruñó él, cada palabra más desesperada. Esto tiene que ser una maniobra. Alguien te puso aquí. Me acerqué. ¿Te molesta que lo haya hecho sola? ¿Sin acostarme con nadie? ¿Sin rogarle a tipos como tú por una oportunidad que debiste haberme dado cuando la gané con trabajo?
Se hizo un silencio tenso. Vi a uno de los directores de marketing cerrar su laptop como si ya supiera que esto no iba a ser una reunión común. Tú no vas a durar en esta silla, continuó él. Esta empresa no necesita ni venganzas ni feminismos baratos. Necesita experiencia. Esa frase, esa condenada frase encendió todo lo que había estado aguantando. ¿Experiencia como la tuya? ¿Gritarle a empleados frente a todos? ¿Llamar hormonas al estrés laboral de una colega? ¿Negarte a firmar un ascenso porque la chica no tenía la actitud? Unos cuantos giraron hacia él, incómodos. Alguien carraspeó. Otro tecleó algo en su celular. Sabían. Había testigos. Pero el miedo siempre había callado a todos. Pues escucha bien esto, dije, dejando la bandeja de café frente a él con un golpe seco. Esta será la última vez que le hables así a alguien en esta empresa. Porque ahora tú trabajas para mí. Se levantó de la silla, empapado de furia. Renuncio. No puedes. Estás suspendido. Desde ya. Por acoso laboral. Tenemos declaraciones, correos, y testigos que jamás se sintieron seguros para hablar hasta ahora. Fue como una explosión muda. Vi cómo la cara de varios empleados se transformaba. Asombro, sí, pero también, alivio. Como si por fin se hubiera roto una compuerta. Seguridad, por favor, dije, mirando hacia la puerta. 2 personas se asomaron. Nadie lo empujó. Nadie lo humilló. Solo le abrieron la puerta que él solía cerrar en la cara de otros. Mientras salía, me miró una última vez. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Tú tampoco. La puerta se cerró tras él. Y aún no has visto lo peor. El silencio que dejó su salida era espeso, incómodo, venenoso. Nadie se movía. Algunos evitaban mirarme. Otros me escaneaban, como si no supieran en qué momento la asistente se convirtió en su jefa. ¿Alguien más quiere renunciar antes de que empecemos? Pregunté con voz serena. Nadie respondió. Solo el golpeteo de una pierna temblorosa bajo la mesa. Perfecto. Bien. Vamos a empezar con una lista de cambios. Los asistentes ejecutivos de cada departamento alzaron las cejas. No sabían si tomar notas o prepararse para lo peor. 1. Se revisarán todos los ascensos y despidos realizados en los últimos 5 años. ¿Recuerdan a Paula Meneses? Pregunté, dirigiéndome al gerente de recursos humanos, que sudaba. La echaron por bajo rendimiento justo después de denunciar que uno de ustedes la acosaba por correo interno. Él tragó saliva. Bajó la mirada. 2. Las cámaras internas se auditarán. ¿Por qué? Porque alguien pensó que era buena idea grabar al personal de limpieza mientras cambiaban de uniforme en un depósito mal cerrado. Y luego pasar esos videos como chismes por WhatsApp. La indignación subía como marea. Vi rostros desencajados. Algunos se hacían los sorprendidos. Otros sabían exactamente de qué hablaba. 3. A partir de ahora, cada líder de equipo pasará por una evaluación anónima mensual hecha por su propio equipo. Quien no apruebe 2 veces seguidas, será degradado. ¿Eso no es extremista? Se atrevió a decir una de las jefas de finanzas, incómoda. No. Es justicia tardía. Entonces, hablé de él. De mí es jefe. De cómo me obligaba a quedarme horas extras sin pagarlas. De cómo me daba tareas irrelevantes solo para mantenerme ocupada. De cómo usaba mi trabajo para lucirse en las juntas, borrando mi nombre de cada propuesta. Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaban ustedes? Pregunté, girando lentamente la mirada sobre cada rostro en esa mesa. ¿Dónde estaban cuando se despedía a madres solteras por pedir trabajo remoto? O cuando se burlaban de los practicantes en los grupos de WhatsApp de los ejecutivos. Un silencio culpable se arrastró por la sala. Las caras ya no estaban tranquilas. Se les cayó la soberbia. Y con ella, la falsa compostura. Este lugar no era una empresa, dije, alzando la voz apenas. Era una jaula para alimentar egos enfermos. Pero eso se acabó. Una gerente de marketing, joven, temblorosa, levantó la mano. Perdón, ¿qué pasará con quienes supimos y no dijimos nada? La miré. No con rabia. Con algo más frío, decisión. Dependerá. Si fuiste parte del problema, lo sabrás pronto. Si fuiste cómplice por miedo, ahora tenés la oportunidad de elegir. Pero el silencio ya no es una opción. Y entonces lo dije. La frase que les partió el alma. Desde este momento, todos están en evaluación. Incluidos ustedes.
Los teléfonos empezaron a sonar. Correos entraban como metralla. Noticias filtradas. Cambio de dueños en Valcorte. Ejecutivos bajo investigación. Pero eso era solo el principio, porque lo más oscuro aún no había salido a la luz. Las caras en la sala estaban descompuestas. Algunos revisaban frenéticamente sus celulares, otros trataban de esconder el temblor en sus manos bajo la mesa. Pero lo que venía era más grande que un cambio de jefatura. Más grande que suspensiones. Más grande que egos heridos. Era una bomba. Y estaba a segundos de estallar. Tomé una carpeta negra. Una que nadie había visto hasta ahora. Al abrirla, varias hojas cayeron sobre la mesa. No eran documentos comunes. Eran pruebas. Firmas. Audios. Capturas de pantalla. Registros de llamadas. Informes que alguien pensó que podrían ser enterrados. Antes de continuar, quiero hacer una mención especial, dije, sosteniendo un correo impreso entre mis dedos. Porque, al parecer, aquí hubo alguien que vendió información confidencial a una empresa rival. Un murmullo casi histérico atravesó la sala como una cuchillada. El director de ventas se puso rígido. Yo no lo miré directamente. Aún no. Durante los últimos 6 meses, alguien filtró propuestas comerciales, listas de clientes, fechas de licitaciones. Lo curioso es que nadie se dio cuenta. Oh sí. Hubo un crujido. La jefa de Compliance dejó caer su lápiz. Nadie se agachó a recogerlo. Hemos rastreado los accesos. Las direcciones IP. Las transferencias. Y lo más irónico es que el responsable fue promovido hace apenas 2 meses. Por rendimiento excepcional. Ahora sí lo miré. Carlos Méndez. El rostro que siempre había tenido todas las respuestas, ahora estaba blanco como papel. ¿Tienes algo que decir? Le pregunté con calma. Eso es un error. Dijo, sin mirar a nadie. Abrí el archivo final. Una grabación. Di play. La voz era clara. De noche. Con risas. Sí, te paso el archivo mañana. No te preocupes, estos idiotas no revisan nada. Con lo que me pagues tú, me alcanza para largarme de aquí en 2 meses. Y luego el nombre. Carlos Méndez, director de ventas. El efecto fue inmediato. El tipo que siempre interrumpía en reuniones para brillar, que le robaba créditos a los analistas, que hacía comentarios asquerosos sobre las becarias cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Ahora estaba expuesto. Desnudo ante toda la sala. La empresa rival ya fue notificada, continué. Y tú, Carlos, estás despedido con causa. Los abogados te están esperando en recepción. El resto ni se atrevía a levantar la vista. Pero no había terminado. No todavía. Porque lo que venía ahora, no era solo corrupción. Era algo peor. Algo que durante años muchos habían susurrado sin pruebas. Yo las tenía. Todas. Me acerqué al proyector. Conecté mi laptop. En la pantalla apareció una lista de nombres. De víctimas. Y ahora, el último tema de esta junta. Uno que durante mucho tiempo se escondió debajo de la alfombra. Uno que involucra a un alto ejecutivo, y a 7 empleados que abandonaron esta empresa sin explicaciones. Mi voz se tensó, pero no tembló. Esto ya no es solo una cuestión laboral. Es una investigación criminal. Y ya está en manos de fiscalía. Un jadeo recorrió la sala. Las miradas se cruzaron. Y entonces un hombre, sentado cerca de la ventana, se levantó con torpeza. Su silla cayó al suelo. Intentó salir. Pero no llegó a la puerta. Siéntate, Mauricio. Le dije con voz de hielo. Ya saben que estás aquí. Él me miró como si lo hubiera condenado al infierno. Durante años, usaste tu cargo para chantajear a empleadas nuevas. Les ofrecías contratos temporales a cambio de favores. Las amedrentabas si se negaban. ¿Pensaste que no dejarían rastro? La sala se convirtió en piedra. Nadie se movía. Nadie respiraba. Solo él, sudando, negando con la cabeza. Todo está en este USB. Correos. Mensajes. Declaraciones. Algunas de esas mujeres están aquí hoy. En esta empresa. Aguantaron en silencio porque nadie las protegía. Eso cambió. Y en ese momento, 2 agentes de policía entraron por la puerta. Silencio absoluto. Se escucharon pasos. Un clic de esposas. Un rostro sin defensa. Y por fin, justicia. Pero eso,
Eso fue solo el principio de lo que aún tengo preparado. Cuando Mauricio fue escoltado fuera de la sala, con las muñecas esposadas y la mirada perdida en el suelo, algo cambió en el ambiente. No fue alivio. No fue satisfacción. Fue un temblor silencioso. Como si, por primera vez, toda esa oficina supiera lo que era el miedo real. Pero no por ser culpables, sino porque muchos de ellos, alguna vez, vieron. Y no dijeron nada. La pantalla seguía encendida. Detrás del nombre de Mauricio había 7 nombres más. No eran ejecutivos. No eran jefes de nada. Eran asistentes, analistas, practicantes. Algunos ya no estaban en la empresa. Otros se habían ido sin siquiera recoger su último cheque. Yo sí los recordaba. Tomé una hoja. Una carta. Esto lo escribió alguien hace 2 años. Un correo que nunca llegó a enviarse. Lo encontré por accidente en un servidor olvidado. La sala entera me miraba. Por primera vez, no con miedo, sino con algo más humano. Culpa. Leí. Me llamo Camila. Estoy en marketing. No quiero hacer ruido, pero no puedo más. Me cambiaron de departamento sin explicación después de decir que el director me tocó sin permiso en una reunión. No tengo pruebas, solo mi palabra. Sé que si hablo me van a echar, o me van a volver loca. Hoy lloré en el baño durante 20 minutos. Pero salí, me puse lápiz labial, y sonreí como siempre. Si alguien lee esto algún día, solo quiero que sepan que lo intenté. No pude seguir por un segundo. El nudo en mi garganta fue brutal. Volví a mirar a todos. Y esta vez, hasta los más fríos estaban tocados. Incluso alguien sollozaba, tapándose la cara. Camila renunció a las 2 semanas, dije con voz quebrada. Nadie le preguntó por qué. Nadie investigó. Solo la borraron. Como si no importara. Respiré hondo. Tragué el temblor. Pero sí importaba. Y hay muchas más como ella. Entonces señalé a una mujer del fondo de la sala. Llevaba años en el departamento legal. Siempre callada. Siempre invisible. Daniela. ¿Te acordás de Andrea, la chica de tesorería que un día desapareció? Ella alzó los ojos. Los tenía vidriosos. Asintió. Tu nombre estaba copiado en un mail donde ella pidió ayuda. ¿Lo recordás? Sí, susurró, casi sin voz. Pensé que no era mi lugar. Ahora sí lo es. Porque eso era lo que más dolía. Que el silencio no era solo miedo. Era costumbre. Me giré al resto. La mayoría bajó la cabeza. Algunos lloraban abiertamente. Otros estaban en shock. Nadie era el mismo de hace una hora. Si alguna vez estuviste del otro lado, dije con voz firme. Si alguna vez fuiste ignorado, silenciado, o quebrado en esta empresa, quiero que sepas que ya no estás solo. Y entonces, hice lo impensado. Abrí una nueva carpeta. La titulé Voces que merecen ser escuchadas. Y le dije al equipo de IT que, desde ese momento, cualquier empleado podía dejar su testimonio anónimo en ese buzón. Sin represalias. Sin jefes involucrados. Solo escuchado por mí y por un comité independiente de protección laboral. Porque no se trataba solo de castigar. Se trataba de curar. Y fue ahí, justo ahí, donde vi lo que nunca imaginé ver. Una mujer del equipo de contabilidad se levantó, temblando. Me miró. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa y me abrazó. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Porque ese abrazo era de alguien que por fin, después de años, se sintió vista. Y eso, valía más que cualquier poder. El abrazo de aquella mujer, su cuerpo frágil temblando contra el mío, quebró algo en todos. Una coraza invisible que cada uno había construido a lo largo de los años. Una defensa fría ante un sistema que les había enseñado que sentir era debilidad. Pero ahí estábamos. En la cima de un edificio que, hasta ese día, había sido una fábrica de miedo disfrazada de éxito. Y yo, no era la asistente. No era la jefa. Era simplemente alguien que había regresado a reconstruir lo que otros destruyeron con arrogancia. Esto no se arregla con discursos, dije, después de soltarla suavemente. No estoy aquí para posar como salvadora. Vine a poner el cuerpo. A reparar. Y sí, también a perdonar, a quien decida hacerse responsable. Me giré hacia la sala. Porque no me interesa humillar a nadie. Me interesa que aprendamos. Y que los que se equivocaron, tengan el valor de al menos intentar cambiar.
Y entonces sucedió lo que no esperaba. Uno de los más temidos, el jefe de operaciones logísticas, Carlos García, se puso de pie. Había sido conocido por despedir sin pestañear, por destruir carreras con un mail seco, por apagar sueños con un solo gesto de desaprobación. Pero en ese momento, lo vi diferente. Los hombros bajos, los ojos brillosos. Yo, quiero hablar, dijo, tragando saliva. Todos lo miraron, sorprendidos, incluso asustados. No sabía todo lo que estaba pasando. Y eso, no es excusa. Porque nunca quise saber. Porque era más fácil quedarme cómodo, en silencio, creyendo que no era mi problema. Se giró hacia mí. Te recuerdo. Cuando te echaron, yo estaba en esa junta. No dije nada. Me reí del chiste que hizo tu jefe cuando saliste. Hoy me doy asco. Yo lo observé. Silencio total. No estoy esperando perdón. Solo quiero empezar de nuevo. Desde abajo, si hace falta. Ayudar a reparar esto. Porque me di cuenta de que yo también estaba roto. Sus palabras fueron como una grieta en un muro de concreto. Porque detrás de él, se levantó otra persona. Luego otra. Y otra más. Una por una, personas que alguna vez fueron parte del sistema, comenzaron a hablar. Algunos se quebraban al recordar a quienes no defendieron. Otros confesaban sus errores. Sus cobardías. Sus omisiones. No buscaban justificar nada. Buscaban redención real. No era teatro. Era genuino. Uno de los juniors, que llevaba apenas 6 meses, habló con la voz cortada. Pensé que así era en todos lados. Que si quería sobrevivir tenía que ser igual de cruel. Hoy entendí que no. Que eso no es éxito. Me acerqué, lentamente. No lo es. Y tú no viniste a este mundo a sobrevivir. Viniste a construir. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Asintió, como si alguien acabara de devolverle un futuro que ya había empezado a resignar. Y entonces, el momento final. Caminé hasta la ventana. Vi la ciudad desde arriba. Las luces. Las calles. Las otras oficinas. Me di vuelta hacia ellos. A partir de ahora, este lugar no se medirá por ganancias trimestrales. Se medirá por algo más importante, el orgullo de decir que trabajas acá sin miedo. Ustedes eligen. Pueden irse. Nadie va a perseguirlos. Pero si se quedan, será para trabajar en un lugar donde el respeto no se negocia. Y lo dije, claro y firme. Hoy no empieza una empresa nueva. Hoy empieza una segunda oportunidad. Para todos. Un aplauso comenzó, tímido. Luego más fuerte. Hasta volverse un rugido. Y ahí supe que sí. Que redención no es olvidar lo que pasó. Es recordar, y elegir no repetirlo. El aplauso no fue de celebración. Fue de alivio. Fue de liberación. Una de las asistentes, la más callada de todas, esa que jamás pedía la palabra, alzó la mano. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Gracias, por no venir a destruir, sino a sanar. Y ese fue el verdadero cierre. No lo que yo dije, sino lo que empezaron a decir ellos. Se quedaron en la sala por más de 1 hora después de que terminó la reunión. Algunos se abrazaban. Otros pedían disculpas sinceras a compañeros con los que no habían hablado en meses. Vi a 2 analistas que apenas se cruzaban en el pasillo, confesarse que ambos habían pensado en renunciar por miedo. Ahora estaban haciendo planes para proponer una nueva política interna de bienestar psicológico. Las áreas que antes se ignoraban comenzaron a reunirse por primera vez no por obligación, sino por elección. Porque algo se había roto, sí. Pero no era el sistema. Era el silencio. Caminé por los pasillos al final del día. El mismo edificio. Las mismas luces. Pero algo en el aire era distinto. Había risas suaves, conversaciones que no eran cuchicheos, eran ideas. Voluntades. Me crucé con Daniela, la que había llorado al recordar a Andrea. Tenía los ojos hinchados, pero sonreía. Me entregó un sobre con una nota. Yo también fui una de ellas. Gracias por no dejarlo pasar. Estoy lista para volver a confiar. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No lágrimas. Paz. La paz de saber que todo el dolor, la rabia, la humillación, no fueron en vano. Que esa chica que fue echada como basura, que lloró en un baño sin que nadie preguntara por qué, ahora caminaba erguida. No por venganza, sino porque había vuelto a casa,
y la había convertido en un lugar habitable para todos. Al salir por la puerta principal, los de seguridad me saludaron distinto. No por jerarquía, sino con respeto real. Uno de ellos me dijo: se siente distinto el aire, ¿no? Como si alguien hubiera abierto las ventanas después de años. Sonreí. Sí, porque al fin, entra luz. Y me fui caminando por la vereda, sin prisa, sin necesidad de mirar atrás. Porque todo lo que había que enfrentar, ya lo enfrenté. Y todo lo que había que cambiar, ya había comenzado.